Uno de los pilares de la próxima cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que tendrá lugar dentro de un mes y medio, en el mes de julio, en Bruselas, uno de esos pilares, les decía, será el impulso a la transición energética. La Unión Europea, en su lucha contra el cambio climático, necesita contar con suministradores fiables de recursos energéticos no contaminantes, así como con aliados geopolíticos. Y aquí es donde Iberoamérica puede jugar una baza muy importante. Va a moderar este debate sobre transición energética en Iberoamérica Emilia Pérez, que es directora de Economía de la agencia EFE. Ella nos introduce a los panelistas. Gracias, Emilia. Para este interesante panel, sin duda, después de la intervención anterior, marcado por la geoestrategia como ninguno. Me acompaña, efectivamente, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, desde febrero de 2020, actor sin duda relevante en esta transición energética. Y a su lado, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, desde julio de 2020 también. Como ven, ambos llegaron a sus responsabilidades en un año clave, el año 2020, marcado evidentemente por la pandemia, y desde entonces han tenido que hacer frente en su gestión a los impactos de esa pandemia, pero también de la crisis energética mundial que se desencadenó tras la invasión de Ucrania por Rusia. Eso, sin duda, reforzó la necesidad de buscar otros suministros de energía y de impulsar las energías renovables. Y en esas estamos, un año y un poquito después. Y lo primero que les pido a los panelistas es que hagan una descripción de la situación en la que estamos ahora. ¿Cómo está el mix energético en España? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cuál es la situación de la que estamos ahora y a la que queremos llegar? Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Y gracias a Nuria y al CEAPI por invitarme un año más a compartir esta charla con todos y con Juan Ricardo, que es un lujo que lo podamos tener en Madrid personalmente para ayudarnos. Somos socios y amigos en Brasil y, por tanto, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero después de la intervención del panel anterior sobre inteligencia artificial y después de escuchar a Félix, es que ¿cómo está la situación? Pues como Félix ha dicho, ¿no? Yo creo que, por empezar, ahora te hablo del mix energético, pero creo que lo que está muy claro es que Europa claramente ha visto, por fin, que lleva muchos años olvidándose de Latinoamérica. Y esto ha llevado a que ese equilibrio al que se refería Félix ha dado lugar a que la penetración de China en todos los países latinoamericanos, no solamente por los materiales, sino por las infraestructuras y en lo que nos impacta, infraestructuras energéticas, ha sido muy relevante, ¿no? En poco tiempo se va a celebrar la cumbre de CELAC en Bruselas. Ya era hora de que se acordara Europa de que existe algo llamado Latinoamérica. Y es verdad que es un momento absolutamente crítico. Luego hablaremos de los materiales que se requieren para la transición energética, ¿no? Pero creo que si algo tenemos en España claro es que somos realmente el puente entre Europa y Latinoamérica, y esto consolida una vez más, y esto ya es casi un poco más, no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, pero sigue consolidando una vez más a España con un liderazgo en este nuevo mundo y en esta parte del sector del West, tanto con el resto de Europa hacia América, para consolidar la transición energética y ese puente, ¿no? En cuanto al mix energético español, pues enlazando con lo que decía, tenemos una situación privilegiada. Tradicionalmente España ha sido dependiente desde el punto de vista energético de lo que dependía todo el mundo, de los combustibles fósiles, pero la guerra de Ucrania sobre todo ha cambiado mucho el foco y el eje geopolítico europeo tradicional desde el punto de vista energético era Alemania-Francia. Alemania, que se beneficiaba de una industria que podía obtener un medio de energía barato como era el gas ruso. Francia se beneficiaba de una potencia nuclear y sobre todo de su posición central en Europa desde el punto de vista de que estaban interconectados con todo el mundo. Nosotros somos aquí, en la parte del extremo europeo, una isla energética muy dependientes de los combustibles fósiles. Pero en esto llegó el siglo XX y el siglo XXI, y el siglo XXI llegó con gente muy inteligente dentro de la empresa que tengo el honor de presidir, que se dio cuenta de que teníamos que hacer de la necesidad virtud y utilizar nuestra fuente autóctona de energía, que es la renovable, ¿no? Empezó siendo sobre todo la eólica y se hizo una industria nacional de energía eólica, no solamente de instalación sino de fabricación, y después la fotovoltaica, ¿no? Y estamos en ello.
Y junto con ellas vinieron otras tecnologías que tienen que desarrollarse también desde el punto de vista renovable. Nuestro mix energético ahora, para que nos entendáis, tenemos 120 gigavatios, a 120.000 megavatios instalados de 10 tecnologías distintas. La primera tecnología es la eólica, luego la segunda instalada es el ciclo combinado todavía, el gas, la tercera ya es la fotovoltaica, la cuarta es la hidráulica y seguiríamos bajando de momento para que nos hagamos una idea de lo que implica. De los 120.000 megavatios tenemos instalados unos 30.000 eólicos y unos 20.000 fotovoltaicos y nucleares tenemos 7.000, para que veamos el enorme salto hacia adelante que se ha dado. Esto lleva a que si nos fijamos en el foco europeo, los objetivos de Europa ahora mismo pasan, lo dice todo el mundo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, bueno, todos los organismos internacionales y la propia Unión Europea, hay que acelerar la transición energética. ¿Esto qué se llama? Se llama fuentes alternativas de energía, que pasan por cambiar el mapa de los combustibles fósiles en la medida que se pueda, claramente una transición energética acelerada y claramente una descarbonización. La transición energética acelerada necesita energía renovable masiva, y precisamente por lo que decíamos antes de que los dos grandes países europeos, junto con Italia y España, no tenían foco en energía renovable como fuente fundamental de alimentación de sus economías, España sí. Y ahora necesitan esa energía renovable para cumplir los objetivos de 2030 y 2050, que como sabéis cada vez se van acelerando más, ¿no? Ahora mismo se están enviando a Bruselas los planes nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros y la previsión es que todos estos planes aumenten la ambición en eficiencia energética, en renovable y en descarbonización y en tecnologías alternativas. ¿Quién está en condiciones de aportar a la Unión Europea el mix renovable que requiere en España? Exclusivamente España y Portugal, la península ibérica, ¿no? Y esto, después podemos avanzar en cuáles son los riesgos que esto tiene y qué requiere, porque no solamente es que la energía fluya por una serie de cables, la electricidad no se transmite por wifi, de momento los electrones tienen la querencia hacia los cables y esto implica que tenemos que ser capaces de llevar la energía donde se produce de forma más barata a donde se necesita. Para quitar también leyendas del auditorio, llevamos 19 meses exportando energía a Europa. Llevamos 19 meses exportando energía a Francia, a Portugal, a Marruecos y a Andorra, es decir, a todos nuestros países interconectados. A Francia le hemos aportado el 2% de su demanda el año pasado, a Portugal el 35% de su demanda. Si miráis la foto, Francia el año pasado, y todavía sigue, aunque ya va mejor, con un parque nuclear detenido en sus 2/3 partes como consecuencia de una serie de planteamientos técnicos de seguridad. Portugal, con una sequía que también nos afectó a nosotros, pero teniendo en cuenta su potencia hidroeléctrica, les afectó más. Y Marruecos, con una deficiencia en la capacidad de captación de gas, como todos conocéis. ¿Quién les dio la posibilidad? España. ¿Qué le falta a España? Interconexiones con la Unión Europea. Interconexiones con la Unión Europea. Y luego, no sé si quieres que... Sí, vamos a seguir hablando tanto de cómo acelerarlo y de las interconexiones, pero como punto de partida le voy a pedir al señor Ortega que haga lo mismo, que nos escriba un poco cómo es ese mix energético en Colombia, para saber cómo está digamos, la instantánea actual. En América Latina el reto es muy distinto al europeo. Nosotros tenemos una matriz energética primordialmente limpia, ¿no? El 70% es hidro, somos bendecidos con agua, a diferencia de Europa, y tenemos ahora toda la posibilidad de una transformación de eólica y solar. No tenemos la ventaja de la interconexión. La interconexión se vuelve esencial cuando tienes eólica y solar y es parte de la maravilla de tener la relación con Redella y con Europa y con Beatriz, porque nosotros no tenemos la experiencia y las competencias tecnológicas para administrar un sistema que de repente te genera en cualquier lado, en cualquier volumen y que te puede cambiar en cualquier segundo. O sea, las modificaciones de la topología del sistema y la forma de operarlo cambian radicalmente en el momento en que metes los renovables. Entonces la apuesta nuestra es fácil desde el punto de vista de la parte de energía y es mover un poquito renovables y ya vamos a estar en el 90-95 fácilmente. Pero ese no es el reto para América Latina y el reto para América Latina es la Amazonía. Si tú miras la huella de carbono, a diferencia y no se conoce en muchas partes, el 70% de las emisiones, 65 aproximadamente, son pasturas y deforestación. Y deforestación es un tema que aunque se ve en América Latina, va a terminar teniendo impactos en todo el mundo. Si se cambia el clima producto de un deterioro que según
ambientalistas brasileros puede estar cerca a perder el equilibrio y que se vuelva un deterioro ya continuado de la Amazonía, vas a cambiar totalmente los regímenes de lluvia. Y eso va a cambiar la humanidad de maneras que se va a volver más complejo inclusive que los asuntos geopolíticos. Por eso es parte del diálogo, y yo que el interés europeo, que en ese sentido, en mi humilde opinión, es más virtuoso, la discusión no va a ser solamente de cambio climático CO2. Hay una discusión profunda de mantener ciertos activos ambientales y de poder encontrar las formas de protegerlos desde el punto de vista de activos de los que depende toda la humanidad. Y es ahí donde las relaciones son diferentes. Y para terminar, parte de ese desarrollo y potencial de América Latina es que el gran debate geopolítico van a estar en las tierras raras, que son esenciales para la transformación de vehículos. Pasar a producir 100 millones de vehículos al año te va a requerir un montón de imanes que jamás los hemos producido en la historia de la humanidad. Y la industria española tan exitosa de los aerogeneradores también dependen de imanes. Y las tierras raras hoy en día se encuentran en América Latina, en África y en China. Hay un poco en Canadá, Estados Unidos, pero nada para lo que la industria va a necesitar. Y hoy estamos hablando de unas cifras que son el 5 o 10% de lo que la humanidad va a necesitar si se da la transición energética en los tiempos que esperamos. Y si estamos hablando de 10 años, América Latina va a ser absolutamente estratégica y esencial. Pero la forma en que se haga esa minería, que se hace de maneras muy desacertadas en muchas partes del mundo, puede afectar uno de los ecosistemas más sensibles de la humanidad. Por eso el equilibrio y esa razonabilidad de cuidado del medio ambiente que Europa propone es estratégico en la discusión que se viene para adelante. Ya lo decía la señora Corredor antes, es importante acelerar, hay llamamientos para que se acelere la transición energética, pero ¿cómo hacerlo cuando muchas de estas tecnologías todavía son embrionarias, no son competitivas? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cuál es el camino a seguir? Al hilo de lo que decía Juan Ricardo, tenemos la idea de que la transición energética y por tanto todo lo que tiene que ver con tecnologías renovables, y es así, es mucho más sostenible, pero tiene un reverso, y es que para poder hacer una instalación renovable, por ejemplo una eólica offshore, necesitamos muchos más materiales que para la tecnología de generación tradicional. Si vemos un parque eólico marino offshore y una central de ciclo combinado con gas natural, resulta que necesitamos muchos más materiales críticos y estratégicos que no tenemos en Europa. Entonces, si miramos en el mundo dependiente de los combustibles fósiles, la distribución de los combustibles fósiles en el mundo era mucho más amplia que la distribución de los materiales críticos que necesita la Unión Europea para hacer correctamente y no pasar de depender de una cosa o a otra, ¿no? Aquí fabricamos, por ejemplo, en el ámbito de los paneles solares, el 65% de lo que requiere la planta, pero el otro 35% que son los paneles vienen todos de Asia. Lo que decías tú de los chips, el polisilicio se produce, pero tenemos que hacer no solamente la extracción, sino el procesamiento y la producción. Por eso, yo pongo un ejemplo que es conocido en España. Hay una empresa californiana que se ha instalado en Trujillo, Cáceres, porque gracias a la energía fotovoltaica de la que van a disponer pueden producir diamantes sintéticos. Diamantes sintéticos que no es para lo que estáis pensando, es para hacer obleas para los semiconductores. Y esto se va a hacer en España porque tenemos una fotovoltaica muy potente, ¿no? La atracción de industria para que se pueda beneficiar de esta energía renovable y por tanto más barata y sostenible en España absolutamente está en máximos absolutos, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acelerar? Pues pensar que Latinoamérica tiene que ser nuestro aliado, pero desde el punto de vista que dice Juan Ricardo, o sea, no podemos decirles, no, vosotros no vais a contaminar, os vais a saltar ellos, África y parte de Asia, os vais a saltar todo el siglo XX europeo, os lo vais a saltar, porque nosotros ya hemos hecho bastante contaminación con las industrias tradicionales y ahora vamos a ir allí a los materiales que necesitamos, pero para nosotros. Oye, ya esto ya no va de esto, ¿no? Ahora hace falta que hacer una serie de alianzas y un orden mundial que tenga en cuenta que si queremos no ser dependientes de aquellos que no tienen nuestros valores, tenemos que ser aliados de los que sí los tienen y acordarnos de ellos. Y la única manera de hacerlo es también con la tecnología, la investigación. Está muy avanzada la tecnología fotovoltaica, está muy avanzada la tecnología eólica, pero hay otras que no tanto. Eólica marina, almacenamiento. El reto del almacenamiento es en Europa y en España de primer nivel. Para que nos imaginemos un almacenamiento, todo el mundo puede pensar una pila gigante, una batería. Bueno, las baterías, desde el punto de químicas, las baterías tradicionales, lo que sería una pila, no tienen la capacidad ni tecnológica ni la capacidad energética para garantizar la seguridad del suministro más que 4 horas, las más grandes baterías. ¿Cuál es la batería más grande que existe? Una central hidroeléctrica de bombeo.
y una central hidroeléctrica de bombeo que puedas utilizar el agua de forma circular. Ya para terminar de hacerlo perfecto, por ejemplo, tenemos una instalación en desarrollo en Gran Canaria, la tiene Red Eléctrica, que es una central de bombeo hidroeléctrica que está construyendo primero una desaladora para que el agua que se utilice en la central además se pueda utilizar para regantes y para agua de boca, y con esa misma agua se pueda alimentar la central de bombeo, que nunca pierde agua. Tú la subes, la reciclas, por ejemplo, ¿no? Falta otro vector clave, que es el vector de la eólica marina, otro vector clave que es el hidrógeno verde, es decir, producido con energía renovable, y tenemos el reto del autoconsumo, que va a ser un factor absolutamente determinante. El sistema tradicional energético era grandes generadores, transmisión, distribución, desde donde lo genera hasta lo que lo consume. Esto se ha terminado. Ahora tenemos un montón de productores, todos los renovables, grandes parques y consumidores residenciales que tienen que aportar y a la vez demandan. Esto cambia radicalmente la forma de operar el sistema. Esto requiere además una enorme inversión en tecnología y en innovación, que evidentemente es algo que podemos compartir. Y desde el punto de vista de las interconexiones, España está ahora mismo con un nivel de interconexión con Francia del 3% de la capacidad instalada. En 2020 deberíamos haber tenido el 10%. No lo tenemos porque Francia se ha resistido tradicionalmente a permitir las interconexiones, pero me consta que en determinados países de Latinoamérica ellos también piensan en que la interconexión latinoamericana favorecería la seguridad del suministro, la calidad del suministro y los precios y la integración masiva de renovables. Eso es lo que ahora está sobre la mesa. Misma pregunta, ¿cómo hacer esa aceleración de la transición energética que hay tantas voces que están reclamando, en Colombia en concreto, en América Latina? Falta mucha educación. Parte de lo que me llevo son, digamos, las clases y los cursos del tema de transición energética. La gente aún desconoce muchas de las dimensiones de lo que esto conlleva. La eficiencia es absolutamente central. O sea, la gente tiene que concientizarse de que uno no simplemente usa la energía cuando quiere, como quiere. Uno tiene que empezar a incorporar un poquito las consecuencias. Tienen que introducirse señales de precios. Europa ya lo tiene, pero en nuestros países todavía no hay costos de la energía por franja horaria, para que la gente pues no crea que está apoyando con un vehículo eléctrico cuando lo está conectando al sistema en la hora en que está generando con base en carbón. Sería absolutamente torpe pensar que eso va a ser el mecanismo de transformación. Luego tienes que empezar a dar muchas más señales para que la gente se concientice. Si no logramos que los individuos en su comportamiento aporten, es muy improbable que logremos las metas que están planteadas. Esto no lo puede hacer solamente un Estado. Indiscutiblemente muchísima inversión pública, transmisión es absolutamente esencial. Lo estamos viendo en toda América Latina, las fuentes de eólica y solar quedan en sitios remotos, la gente no vive donde hay mucho viento y donde hay mucho sol. Luego la necesidad de invertir va a ser fenomenal, y materiales. El poder desarrollar nuevos diálogos y nuevos consensos de explotaciones mineras en el cual se logren estándares de protección ambiental que sean aceptados, reconocidos y al mismo tiempo sancionados. Y finalmente, a mí me preocupa que no hemos logrado igualar un poco el terreno, y en este proceso de transición los jugadores que quieren jugar, llamémoslo limpio, están compitiendo con los que todavía no están jugando limpio, y los sistemas se están desequilibrando muchísimo. En todas nuestras licitaciones para comprar acero, para construir esta infraestructura que es vital, están ganando aquellos países que más contaminan. Y las discusiones de las reglas de adquisiciones para que haya un juego más parejo entre las industrias que están buscando producir acero de manera limpia, cemento de manera limpia, y que están enfrentando este cambio con responsabilidad, versus lo que simplemente están todavía produciendo más barato. Si no se dan unas discusiones a nivel multilateral para generar unos mínimos estándares de juego justo, o por lo menos que sean unos puntajes de que se reconozca quien está haciendo la tarea, yo creo que vamos a tener unas piedras en el camino que van a generar mucho dolor. Aparte de ese desafío está el desafío de la transición justa. Hay voces que alertan de que la transición energética puede generar desigualdades, impactos en el medio ambiente. Es decir, hay una serie de temores siempre en el ambiente que hace falta disipar. ¿Cómo se avanza hacia una transición justa que no deje a nadie atrás? Al hilo de lo que está diciendo Juan Ricardo, allí en Latinoamérica se dice redes de transmisión, aquí decimos redes de transporte, pero lo que estamos hablando son de redes de muy alta tensión, de redes eléctricas de muy alta tensión que se despliegan sobre el territorio. Y como dicen ustedes, sin transmisión no hay transición. No se puede hacer una transición energética integrando masivamente renovables si no hay una red eficiente, inteligente, que lo pueda soportar y que la pueda distribuir y absorber.
tender redes de muy alta tensión por el territorio siempre ha sido complicado, pero en la actualidad la opinión pública está muchísimo más concienciada con que eso tiene que ser compatible con el respeto medioambiental, no solamente a lo que viene siendo la diversidad de aves o la diversidad de fauna o la diversidad desde el punto de vista de bosques o espacios marinos, océanos, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad social. Antes hablaba Candelas de que la ESG no solamente es ambiental, es de gobernanza, de transparencia, de honestidad, pero también va de cómo impactas en el territorio desde el punto de vista social. Es decir, tú tienes que ir a escuchar al territorio, tú no puedes hacer un diseño de una línea, los ingenieros te hacen una línea diseñada perfecta, mira qué preciosa va la línea, es súper eficiente, aquí va la subestación, y luego llegas al alcalde y te dice, va a ser que no, porque aquí tengo un parque cultural, tengo una especie protegida de ave, tengo una especie protegida de escarabajo o de caracol o de mariposa, y esto es real. Entonces, lo que hay que hacer es al revés, le dices a los ingenieros, no, vamos a ir al territorio, vamos a escuchar primero cuál es su modo de vida, su cultura, sus costumbres, su actividad económica, qué idea tienen para su crecimiento y para su sostenibilidad, y después vamos a diseñar la línea de manera que sea compatible con sus necesidades. Entonces, un absoluto cambio de paradigma. Pero es así como tiene que ser, si no, no será. Y, por tanto, tienes que ir al territorio a decir, ¿qué te ofrezco para que tu vida sea mejor? O sea, yo no voy a pasar por aquí y me voy, sino me quedo y te ofrezco una vida mejor. Por ejemplo, lo que dice Juan Ricardo, educación, formación. Tenemos un enorme déficit de talento y de mano de obra especializada en transición energética. Eso hace falta formarlo y hace falta que la gente que se forme sea de aquí, que la juventud vaya a una formación profesional especializada, que sepan que tenga un trabajo. Eso se puede hacer y tenemos la obligación, las grandes empresas, de hacerlo y de tirar de las pymes del territorio. Es una enorme responsabilidad, que eso es lo que es la ESE, y que debe medirse, debe valorarse y debe ser también un elemento que se juzgue en los mercados a la hora de financiar más o menos a unas empresas u otras. Ya la taxonomía verde, la parte de ESG, la parte de sostenibilidad medioambiental, los índices de sostenibilidad miden eso, pero tenemos que empezar a medir también cómo impactas tú en el territorio. Porque si no, la gente te dirá, no en mi patio de atrás. Renovables sí, pero no así. Que lo que dicen es, renovables sí, pero no aquí, hazla allí. Y claro, es razonable, es razonable. Y esos problemas que tenemos en Europa y en España son muy pequeños comparado con lo que tienen, por ejemplo, el Grupo Energía de Bogotá, con comunidades indígenas históricas en territorios mucho más inaccesibles desde el punto de vista geográfico. ¿El mismo paradigma, ir primero al territorio y después hacer el diseño como solución? Sí, toca cambiar la forma en que operamos de manera muy radical. La licencia social para operar se volvió más importante y determinante que cualquier otra. Pero también se necesita muchísimo comunicación y conocimiento. Acá que hablaban de ChatGPT, la gente busca y la cantidad de mentiras que están circulando hoy en día hacen muy difícil el llegar a acuerdos y el poder que la gente de verdad comprenda cuáles son los impactos. Las redes de transmisión o de transporte de energía son feas, ¿sí? Es una triste realidad. O sea, no es una infraestructura que nadie considere atractiva y que disfrute. Pero si no se logra que la gente con poder, los empresarios, la gente que puede dimensionar los impactos globales, entre el cambio climático, entre los impactos ambientales de destruir los ecosistemas sensibles y unas torres feas, probablemente la mejor solución es aceptar en alguna dimensión y defender y promover las torres feas. Pero la oposición está siendo brutal, y particularmente no solamente por comunidades, sino también por personas con capacidad de ejercer poder. Y si no logramos balancear eso, vamos a terminar todos en el peor de los escenarios. Pero está siendo muy difícil. Las redes sociales están dando mucha desinformación. Si se ponen a buscar el impacto de redes de transmisión, en Colombia por lo menos dicen que la leche se vuelve verde, que produce cáncer, que despista a las abejas y ya no pueden encontrar novia, que tiene impactos en todo el entorno por ruido, y todo tiene como siempre un poquito de verdad, pero eso empieza a generar una cantidad de rechazo y los bloqueos están volviendo esta infraestructura de 8 o 9 años para poderse construir una línea. Y no creo que tengamos tanto tiempo. Yo creo que va a ser fundamental el apoyo de muchas voces de reconocer que la infraestructura energética vuelve a ser determinante de la competitividad del futuro de los países y de la estabilidad del sistema de la humanidad. Lo han mencionado varias veces a lo largo del panel, la necesidad de que Europa y América Latina se miren, colaboren. ¿Cómo
¿Cuál es el camino que tienen que seguir estas dos regiones? Volvemos un poco a la geoestrategia. No le diré yo a la Comisión Europea y a nuestros gobernantes lo que tienen que hacer, pero yo creo que lo van teniendo claro, ¿no? Lo que sé yo es que se puede colaborar a todos los niveles si compartes propósito y compartes cuál es tu idea del mundo. Y la idea del mundo de Redeia y la idea del mundo del Grupo Energía de Bogotá se parecen muchísimo, ¿no? Y eso hace que podamos aprender muchísimo de ellos. Nosotros somos socios en Brasil. Tenemos una empresa en común que se llama Argo, que empezamos a trabajar juntos hace 3 años y en estos 3 años pues, nos hemos convertido juntos en la 4ª entidad de transmisión eléctrica en Brasil, con la idea, y creo que Brasil es especialmente significativo, de que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? De que hay que llevar la energía renovable, que en lo que Brasil es una potencia, ya lo es hidroeléctrica, pero lo puede ser y de hecho lo va a ser en solar y eólica, allí donde hace falta. Nosotros tenemos nuestros activos en la parte norte de Brasil y el consumo está hacia abajo y lo queremos hacer bien. Y Grupo Energía de Bogotá es una empresa comprometida social, medioambiental y de gobernanza y nos parecemos mucho en eso y el entendimiento de los equipos ha sido total. Debo decir que cada vez a lo largo de mi vida me he dado cuenta de lo importante que son las personas. Y que cuando tienes un equipo liderado por personas que tienen tus mismos valores, es muchísimo más fácil salir adelante. Si no tienes esa complicidad personal, estas cosas no salen. Y desde luego creo que no podemos decir que Europa, que España y Latinoamérica no tengan esa complicidad personal. Es evidente, lo que pasa es que hay que aproximarse con humildad y dándose cuenta de que puedes aportar, pero puedes aprender muchísimo. Yo estuve hace un año en Colombia, con Juan Ricardo, nos invitaron a visitar la Sierra Nevada de Santa Marta, a una comunidad indígena huiva, y fue una lección absolutamente inolvidable de respeto por el medio ambiente. Ellos a la tierra la llaman la madre, y lo primero que nos dijeron cuando nos aceptaron en su comunidad fue: la madre tiene fiebre. Fijaros qué forma tan poética de hablar del cambio climático. La madre tiene fiebre, una comunidad que vive aislada en la Sierra Nevada de Santa Marta, con esa conciencia tan absolutamente de cuál es el sufrimiento de su hábitat. Para mí fue una lección absolutamente inolvidable. La misma pregunta, señor Ortega. ¿Cómo podemos, se ha hablado mucho de, pues, tanto de los suministros, de esa oportunidad verde para América Latina, pero cómo pueden ser aliados, más aliados aún en la transición verde? Para Europa, América Latina es el aliado natural porque tenemos los mismos valores. Y eso hace una enorme diferencia. O sea, aunque tenemos retos distintos y hay cosas que son difíciles y que no van a la misma velocidad y las instituciones todavía no están tan maduras y tan consolidadas, pueden encontrar personas que tienen las mismas convicciones, la misma orientación, sobre las cuales pueden llegar a acuerdos en los temas fundamentales. Y es un poco lo que nosotros hemos logrado. Enormes ventajas para nosotros. Uno puede aprender de temas estratégicos y acelerar esa curva. El poder introducir estos renovables implica unos retos inmensos, ustedes ya los han recorrido, eso inmediatamente te salta 10 años, 5 años de aprendizaje, la capacidad de cooperar es gigantesca, el futuro indiscutiblemente para muchas industrias, si quieren hoy en día entrar a producir de una manera muy limpia, está en América Latina. Si eso es un valor que los mercados empiezan a reconocer, el tener matrices de producción en países latinoamericanos son a costos muy competitivos, los primeros lugares donde se puede empezar a generar esa producción para empezar a generar un equilibrio en el mundo de quienes hacen las cosas con todo el compromiso con el futuro de la humanidad y los que no lo están haciendo también. Y con un propósito estratégico conjunto. Ambos vemos la transición energética en el centro del negocio, en la infraestructura brasilera, todas las renovables están en el noreste, el mercado está en el sur, pues tú conectas todas las renovables que son el futuro y que es donde va a venir el crecimiento. La humanidad va a estar invirtiendo $1 millón de millones de dólares al año en transmisión. Es uno de los negocios con mayor crecimiento, es absolutamente esencial y ese es un negocio que se hace mejor con aliados. Y yo creo que América Latina y Europa son aliados naturales, tenemos toda una historia, una cultura, una lengua, yo creo que más que eso es difícil tener en común. Pues estamos casi llegando al límite de nuestro tiempo, pero una última pregunta que quiero hacer. Ya lo han dicho, tienen una alianza. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco cómo está siendo esta experiencia de aliados comunes ya en el terreno empresarial, un ejemplo paradigmático. Pues bueno, aparte del tema que ya he comentado de Argo, que ahora mismo estamos operando, empezamos por 3 concesiones, ya vamos por 9 concesiones. Yo creo que lo que sí estamos viendo es que hay una enorme cantidad de elementos en común que pueden cooperar.
Por ejemplo, Redella es propietaria también de Hispasat, la empresa satelital española, y con Hispasat podemos llegar a dar determinados servicios a determinadas comunidades que pueden vivir mejor. Por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta requieren conectividad vía satélite para poder tener, por ejemplo, telemedicina, teleeducación o darle un servicio a la comunidad que no pueden recibir por fibra porque no hay. O puedes en España utilizar ese servicio para luchar contra la despoblación en aquellos sitios, y son muchos municipios donde no llega la fibra óptica. Entonces, la posibilidad de convertir, de explorar esto que se llama en negocio sinergia, que al final es ¿qué podemos hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo creo que es una oportunidad absolutamente única. Ha cambiado tanto el paradigma empresarial en los años que llevamos del siglo XXI. La crisis financiera global nos dio claramente idea de cuáles eran los riesgos de un capitalismo entendido como solo voy a generar valor para mis accionistas para el siguiente periodo del plan estratégico. Ahora hay que generar valor para la comunidad, y ese generar valor para la comunidad te lleva a una reflexión de si tu impacto en el territorio y en la gente es perdurable, y si dejas o no dejas el mundo mejor de lo que te lo encuentras. Eso es lo que tiene, al final es una cuestión de conciencia. ¿Creo que voy a dejar el mundo mejor de lo que me lo encuentro? Que evidentemente será objeto de crítica, de medición, de índices. Si en conciencia podemos decir que sí, creo que los aliados como los que tenemos en Colombia son los mejores compañeros de viaje. Pues la misma pregunta para terminar, ¿cómo está siendo esta experiencia de aliados? Mira, la capacidad de uno poder ganar experiencias de lado y lado en temas comunes, para ambas empresas la seguridad y salud en el trabajo es absolutamente esencial. No tiene sentido que ese sea un conocimiento de una empresa. Yo creo que si todos tenemos un valor común, compartir experiencias rápidamente y poder mejorar prácticas es algo absolutamente inmediato. Ahí gana todo el mundo y ganan los trabajadores, que es en beneficio de todos. Redella nos está colaborando con esta capacidad de llegar a comunidades. Eso nos da ayuda en la licencia social para operar. Hacemos un legado trascendental para comunidades que están aisladas, de darles acceso a fuentes de educación y de telemedicina. La verdad, las herramientas que ponen a disposición son absolutamente increíbles. Nosotros hemos ganado competencias muy importantes en lo que es el diálogo con comunidades. Vivimos con comunidades muy diversas, hemos desarrollado habilidades para poder negociar y acordar cosas con esas comunidades, y todas son experiencias que se pueden compartir y que aceleran los procesos de poder avanzar en temas que son un objetivo común. Entonces yo creo que la capacidad que tienen empresas que pueden subir su nivel con otras es una ventaja competitiva inmensa. Y ahorita acá, aprovechando esta visita, nos estaban mostrando todos los nuevos mecanismos de contabilidad de los asuntos no financieros que está instalando la Unión Europea. Muy pronto, y para muchos empresarios acá, ese es un tema que en pocos años va a ser determinante en mercados financieros, en capacidad de hacer una colocación de acciones, porque la humanidad cada vez va a reconocer, valorar y exigir más esas dimensiones. Y va a ser inclusive una barrera de entrada con alta probabilidad en un momento. Que no esté cumpliendo sus obligaciones con la sociedad va a tener retos para poder crecer sus empresas. Tener aliados que ya lo están haciendo, pues permite que uno acelere esa curva de crecimiento y todos subimos el nivel en los valores sobre los cuales tenemos un acuerdo común. Pues hasta aquí el tiempo. La verdad que podríamos estar muchísimo más porque son temas fascinantes. Hemos hablado de la... Sin duda también. Hemos hablado de la transición energética, de cómo está la situación, de cómo hay que avanzar, de los desafíos que tiene, de esa colaboración que pueden tener Europa, América Latina. Y para terminar me quedo con dos frases. América Latina y España y Europa son aliados naturales, y si algo tenemos claro en España es que somos puerta de entrada para América Latina de Europa. Ahora sí, un aplauso para los panelistas.